Martín. Vamos a intentar desgranar el panorama que tenemos. Lo hacemos con Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Ezequiel, ¿qué tal estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Marta, ¿qué tal? Un placer acompañarte. Bueno, Ezequiel, la fotografía que tenemos esta semana, desde luego, no nos han faltado referencias. Primero, iniciamos la semana con el debate a cuestas, las reticencias que tenía Alemania al envío de carros de combate de Leopard. Después de Estados Unidos anunciaba también el envío de 31 Abrams y ahora Zelensky dice, vale, esto está muy bien, pero también hay que reforzar ahora la parte aérea, traedme aviones de combate, traedme cazas. Y el Kremlin pues ha respondido, ha sido muy tajante. La OTAN se está metiendo en una confrontación directa, bueno, no es que se esté metiendo, ya lo ha hecho, y esto, el envío de cazas, va a escalar todavía más el conflicto. ¿En qué punto estamos? Bueno, precisamente en ese punto, en el punto en el cual ya la OTAN no solo despacha armas defensivas, como en un primer momento lanzacohetes antitanques, en un punto en el cual la OTAN ya no solo despacha armas de artillería, con las cuales puede realizar ataques por encima del frente de batalla, por encima de las tropas, hacia territorio ruso, y no solo despacha tanques como ahora, con las cuales puede realizar incursiones terrestres en territorio ruso, sino que ya aparece en discusión el envío de cazas F-16, aviones de combate, con lo cual apenas iniciada la tercera fase de envío de armas, ya no defensivas, ya no para el ataque de artillería, sino para el ataque terrestre, ya comienzan a deliberar sobre lo único faltante, y de hecho esto lo vaticinamos el otro día en una charla acá en Negocios TV, vaticinábamos esto, después de los tanques van a querer los aviones, y sí, efectivamente, ya quieren los aviones. Esa es la situación actual en una política sin sentido de guerra infinita. Claro, precisamente ahora mismo los análisis pasan por ahí, ¿no? Por empezar a hablar ya de una guerra que podría durar años. No tenemos la bola de cristal, no sabemos cuántos años o cuánto podría alargarse esto, pero desde luego no parece que 2023 sea el año en el que se zanje el conflicto. De ninguna manera, en principio el conflicto aparece estancado desde hace ya bastante tiempo, más allá de los pequeños avances significativos, pero no determinantes de Rusia, no determinantes porque no determinan el fin del conflicto en Soledar y en Bakhmut, y todos, tanto los países participantes en la guerra como las compañías armamentistas, las instituciones económicas, todos ya realizan la predicción de que 2023 va a estar caracterizada por este conflicto de ya mediana duración, un conflicto de resistencia con las consecuencias ligadas a este conflicto, la recesión, la inflación, el reacomodamiento geopolítico. Lamentablemente en esa ecuación prácticamente no aparece la pérdida de vidas, lo que debería representar el principal factor de decisión para los líderes mundiales. Según las estimaciones, por lo menos contabilizarían alrededor de 200.000 soldados muertos del lado de Ucrania, algo parecido del lado ruso, más los civiles, y ningún final a la vista. Evidentemente, como toda guerra, en su final aparecerá una negociación, por eso los pacifistas, quienes queremos el fin de esta locura, llamamos a la negociación desde hace tiempo, pero bueno, lamentablemente las partes la rechazan, principalmente en este momento lo rechaza Ucrania con la condición para la negociación de sus objetivos de máxima, la reconquista de todo el territorio ucraniano, lo cual Rusia no va a convalidar de ninguna manera, porque eso para Rusia representa una amenaza para su seguridad. Con lo cual, rechazando la negociación de esa manera, aparecemos en la misma situación de punto muerto y, mientras tanto, una trituradora de carne. Ezequiel, aunque creo que la pregunta puede resultar a priori evidente o bastante obvia, tengo que hacerla. ¿Quiénes deben reunirse realmente a esa mesa de negociación? Porque lo primero que se nos pasa por la cabeza es Rusia y Ucrania,
pero claro, se insiste mucho en el papel que está teniendo Estados Unidos y el Kremlin lo ha dejado muy claro, quien tiene la llave de la solución es Washington. Sin Entonces, lugar a realmente, dudas. claro, ¿por dónde debe pasar esa mesa de negociación? ¿Quiénes No, deben sentarse? bueno, formalmente, Marta, deberían participar Putin y Zelensky, formalmente, pero en realidad debería participar Putin y debería participar Biden, porque esta no representa una guerra entre Ucrania y Rusia, sino una guerra entre Rusia y los Estados Unidos, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, sin la decisión de los Estados Unidos y de la OTAN, natural, pero como Estados Unidos capitanea la OTAN a voluntad, bueno, el resto de la OTAN y en particular Europa simplemente va a acompañar sin chistar, sin ningún tipo de objeciones. Estados Unidos debe determinar la voluntad de negociación y comenzar una negociación sobre la situación actual. Pero una vez más, en la ecuación de costos y beneficios de todas las partes, lamentablemente las vidas humanas aparecen en último lugar. Sí, es lo último en lo que se está pensando, por desgracia, en muchos de los análisis que se hacen o en muchas de las noticias, ¿no?, que se abordan. Al final no tenemos en cuenta quién va a comenzar a utilizar los carros de combate, quién se va a subir, quién va a pilotar un caza F-16 y ahí, pues, evidentemente están muchas vidas en juego. Ezequiel, hemos dicho, ¿no? Washington tiene la llave, Rusia lo ve así, y realmente nos lo decías, ¿no? Putin y Biden deberían ser los que informalmente se sentasen realmente a hablar de paz, no Putin y Zelensky. Donald Trump se ha pronunciado en estas últimas 24 horas respecto a cuál sería el conflicto o el no conflicto si él en estos momentos fuera presidente de Estados Unidos. Bueno, él ha dicho que él pondría fin a la guerra en apenas 24 horas si fuese presidente en Estados Unidos. Es más, ha dicho, bueno, es que realmente ni siquiera se hubiera producido esta guerra. A ver, nosotros sabemos que Trump durante su mandato tenía mucha amistad, muchos lazos con Putin, pero bueno, ¿en qué punto debemos situar estas declaraciones de Donald Trump? No, pero no carecen de relevancia las declaraciones de Trump, porque más allá de todo lo condenable de Trump, su racismo, su misoginia, eh, sí, un perfil ideológico a menudo fascistoide, en términos de política internacional, Trump por primera vez en décadas de historia estadounidense no comenzó nuevas guerras. Sí, recordemos que el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, en su momento realizaba 7 intervenciones militares en distintos lugares del mundo. 7. Premio Nobel de la Paz con 7 guerras simultáneas en el mundo. Trump no comenzó nuevas guerras y Trump representa dentro de la historia de las relaciones internacionales, de las relaciones internacionales estadounidenses, una línea caracterizada por el aislacionismo. En este momento, esa línea parece relegada dentro del Pentágono y de la Casa Blanca y en la disputa de poder interna del gobierno estadounidense aparecen dos líneas, la de los halcones antirrusos y la de los halcones antichinos. En disputa, bueno, Trump representa una tercera línea mucho menos guerrerista en términos de relaciones internacionales y de seguro que con Trump si Trump hubiera aparecido en el gobierno o si Trump apareciera en el futuro, este conflicto sería desactivado. Esto no representa nada nuevo. Yo en mi canal de Moliendo Mitos de la Política desde hace meses presentaba la llegada de Trump al poder como una de las posibles resoluciones a la guerra, claro, solo que de aquí a 2 años más adelante. ¿Qué otras posibles soluciones? Bueno, o bien una victoria total de Rusia o una victoria total de Ucrania, altísimamente improbables ambas, porque esto ya representa un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN y aparecen estancados, por ende esas dos posibilidades aparecen improbables. Quizás también aparece la posibilidad terrible de la utilización de armas nucleares, un ataque nuclear de Rusia y que la OTAN no responda porque en territorio ucraniano, que la OTAN no responda porque una respuesta desencadenaría un enfrentamiento directo nuclear. Esa otra de las posibilidades. O una negociación. Entonces,
¿cuál es la única, la menos mala de todas estas? Porque una negociación tampoco representaría la panacea, porque connotaría concesiones de ambas partes, bueno, pero aún así, entre todas estas opciones, ¿cuál aparece como la menos mala? Obviamente, la negociación. La idea de un ataque nuclear representaría una tragedia de proporciones inimaginables. Bueno, la victoria de uno u otro aparece completamente improbable y podría generar nuevamente una retaliación nuclear por parte de Rusia en el caso de una derrota, o bueno, la llegada de Trump al poder, pero de acá a 2 años, entonces 2 años de guerra, algo terrible también. Esas los posibles resoluciones a este conflicto, la única más o menos eh, llevadera o la única más o menos tolerable, la de la negociación, y en esa situación, en mi opinión, Europa debería aparecer como el factor decisivo para esa mediación, como el principal motor de esa negociación, pero lamentablemente determinó participar directamente detrás de los Estados Unidos y entonces carecemos de un jugador de peso en esa situación, más allá del esfuerzo muy valedero de Turquía. Por cierto, Turquía está realizando ese papel de eh, agente neutral tendiente a la negociación, pero claro, con un peso distinto al de la Unión Europea, un peso mucho menor. Entonces, así de terrible la guerra hoy, así de terrible su continuidad y así de terrible las posibles soluciones. Y una vez más, la menos mala de las soluciones, una negociación entre las partes. Bueno, nos decías, ¿no? Así de terrible la continuidad, así de terribles también las posibles soluciones, y decías algo muy importante, ¿no? En el papel que podría haber tenido Europa efectivamente como mediador, que es un papel que al final ha quedado relegado más bien a un país en sí, Turquía. Lo hemos visto además por parte de Erdogan, ¿no? La voluntad de ayudar en el desbloqueo del acuerdo de granos para que pudieran realmente bueno, desbloquearse los envíos, intentar evitar pues una catástrofe. La industria alimentaria, que ya de por sí pues se avecinaba difícil el entorno. Bueno, veremos, porque además Erdogan hay que recordar que tiene elecciones a la vuelta de la esquina en junio. Veremos también cuál es el papel que juega de cara a los próximos meses para asegurarse también la reelección, si realmente Turquía emerge, ¿no?, como el claro mediador entre las dos partes. Una cosa que decías, que justo te lo quería preguntar y lo has mencionado tú de pasada, la fuerza nuclear, porque Trump también ha hablado sobre esto. Cuando hacía su speech respecto al punto en el que estábamos en la guerra en Ucrania, decía, bueno, primero tanques, luego van a venir las armas nucleares. ¿Cuál es la posibilidad de que realmente esa ya sea la próxima respuesta? Posible, siempre posible. Probable por el momento no, pero la sola amenaza de la utilización de armas nucleares entre potencias ya de por sí representa un peligro enorme. Marta, solo quería recordar que en 2008, en un conflicto muy similar en Georgia, entre Georgia y Rusia, Europa reaccionó inteligentemente, en aquel entonces liderada por Angela Merkel, y pudo desactivar el conflicto en un inicio como intermediario en una negociación y en pocos días desactivó este conflicto. Si vos querés mi opinión, Europa hubiera podido desactivar este conflicto muy sencillamente con una postura distinta en el inicio de este conflicto, con una postura de negociación. Cuando comienza la invasión, inmediatamente, o incluso antes, mejor, determinar, bueno, señores, ustedes con un acuerdo de Minsk, el acuerdo entre las partes, este acuerdo cumplido, no vamos a convalidar una guerra, ni del lado de Rusia con la invasión, ni del lado de Ucrania con la provisión de armas. Bueno, en lugar de esto, determinó acompañar sin sentido a los Estados Unidos, sin sentido porque no genera, solo genera pérdidas para Europa, no genera beneficios, por ende determinó, sí, responder a las órdenes de Washington, y así aparece Europa hoy en un atolladero con estas salidas mencionadas anteriormente, todas terribles. La negociación hoy incluso connotaría muchísimos más sacrificios que en aquel entonces, por no recordar la trituradora de carne y la enorme cantidad de personas muertas, más todo lo sucedido después, inflación, eh, recesión, desindustrialización. El fin
soberanía europea en términos de seguridad. El proyecto muy noble de una seguridad europea hoy desapareció por completo ante la subordinación de Europa a los Estados Unidos. Entonces, bueno, hoy una negociación sí representa la única salida, pero ya parece mucho menos positiva o mucho menos beneficiosa que en aquel entonces. Pero bueno, así la dirigencia europea, lamentablemente, en estos momentos, ¿verdad? Bueno, pues nos quedamos con ese análisis. Ezequiel Vistoletti, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer de mi parte también. Chao. Hacemos una breve pausa. Volvemos enseguida.